Gracias, presidenta. Buenos días, consejero. La vivienda es una de las mayores preocupaciones, sin duda, de nuestra gente. Yo no descubro nada nuevo con esta afirmación. Y no solo de los más de 25.000 demandantes de vivienda pública que hoy hay en lista de espera, sino de muchísimos canarios y canarias que, teniendo una renta, es tan baja o es una renta que le impide acceder al mercado libre. Y también de cientos de jóvenes que resulta hoy imposible poder emanciparse. Esto está provocando auténticos dramas familiares, personas que viven en condiciones infrahumanas, en cuevas, en coche, en casetas de campaña, a veces hacinados con sus familiares. Por tanto, hablamos de un asunto que a nuestro grupo nos ha preocupado siempre y sinceramente creemos que hay pocas cosas hoy que afecten tanto y de manera tan continuada a la vida de nuestra gente como es vivir bajo el sufrimiento y la angustia de no saber si vas a poder tener un techo o de poder ser expulsado de tu casa, ya sea por el impago del alquiler o de la vivienda. Vimos desahucios que también nos removieron a todos recientemente en Lanzarote. Y esto ocurre a pesar de que la vivienda, consejero, usted y yo sabemos que es un derecho constitucional, un derecho incumplido de manera reiterada, un derecho estatutario. Hablamos, por tanto, hoy de 25.159 personas que esperan por una vivienda pública, un dato que va aumentando en una población como Canarias, donde nuestras rentas son bajas y también son altos los niveles de pobreza y exclusión social, y a esto se le añade que el mercado del alquiler cada vez está más tensionado, es más caro acceder a una vivienda. Esto diríamos que ofrece un cóctel terrible para las personas que quieren acceder a una vivienda. La expresión más dramática, como decíamos antes, son los desahucios, y quienes nos escuchan pudieran pensar cómo hemos llegado hasta aquí, por qué no hay viviendas en Canarias. Y ahí hay un gráfico que yo traía, porque aquí se ha cuestionado muchas veces que si en Canarias se ha construido o no se ha construido. No, los datos hablan. Esa es la iniciativa privada y pública en materia de vivienda, la de abajo es la pública, y vemos que desde la crisis del ladrillo en Canarias prácticamente no se construye una vivienda pública. También se paró la iniciativa privada, cuestión que también afecta al mercado, pero sin duda el que en Canarias hayamos paralizado desde el año 2009 hasta que en el año 20 se retoma la política de vivienda a través del Plan Canario de Vivienda, la política de vivienda sin duda lo ha complejizado todo y hace pues que tengamos este problema, como hemos dicho, que luego además se recrudece con el aumento de la vivienda vacacional, que sustrae más vivienda del mercado, y también con un tema que no es secundario, que es la compra de vivienda por extranjeros con alto poder adquisitivo. Y a todo eso se suma un dato que tampoco nos debemos sacar del análisis, que es que en Canarias hay 211.000 viviendas vacías. Por tanto, hablamos de un importante parque de vivienda privada que está vacía. Y nosotros hoy queremos también enfatizar este asunto. En definitiva, consejero, hoy queremos interpelarles qué está haciendo el Gobierno. Esta interpelación la propusimos antes de que conociéramos el decreto. Sé que usted hoy me va a hablar del decreto, no es el fondo del asunto. Para nosotros, me refiero, el objetivo de la interpelación, porque tendremos un debate profundo en materia de decreto, pero sí que hay cuestiones del decreto que es inevitable que yo hoy le plantee. Primero, un decreto que creemos que ha sido sin participación y con absoluta falta de transparencia. Un decreto que hemos conocido más por los periódicos y por la voz de los constructores que por los propios diputados. Hemos echado de menos, consejero, que usted se sentara con los grupos parlamentarios para hablar de ese decreto, sobre todo porque hay un pacto canario a favor de la vivienda digna, donde todos hemos estado de acuerdo que este es un asunto tan relevante que no lo pueden decidir ni en un despacho unos funcionarios, ni un experto, ni tampoco la patronal de la construcción. Lo tendremos que decidir entre todos y, por supuesto, los representantes legítimos de los canarios en primera línea. Un decreto de ley de medidas urgentes y extraordinarias que pretende buscar que para no dentro de 20 años, ni dentro de 10, ni siquiera dentro de 4, necesitamos medidas eficaces para tener ya las llaves, como dirían sus compañeras cuando estaban en la oposición, la señora Espino y la señora Beata hablaba, ¿dónde están las llaves? ¿Para cuándo las llaves de la vivienda? Bueno, ese decreto no nos responde a la pregunta. No me queda claro cuándo van a estar las llaves. Sí nos queda claro algunas cuestiones que nos preocupan. Por ejemplo, ni una sola medida para impulsar lo que creemos que es la medida que podría hacer que dentro de un año tuviéramos vivienda, que es incentivar el alquiler de la vivienda vacía. Creemos que esa es una medida muy importante. Solamente incentivando al 10% de esas viviendas, de esas 211.000, resolveríamos una parte importante del problema.
Creemos que no es un decreto que apueste por la vivienda social. Muy pocas medidas para apostar por la vivienda pública social puramente. Lo deja bajo la responsabilidad al final de las administraciones, de los ayuntamientos, se añaden los cabildos y del propio ICABI, que no aporta ninguna novedad porque vamos a tener los mismos plazos que hemos tenido hasta ahora en el desarrollo del Plan Canario de Vivienda. Sí hay una apuesta decidida por la iniciativa privada, muy importante, cosa que no nos oponemos, aunque nos generan muchísimas dudas algunas medidas desde el ámbito de la iniciativa privada. Por ejemplo, no terminamos de entender por qué no se limita bien en el decreto la iniciativa privada para fomentar el alquiler y no la propiedad, porque nosotros con los datos que tenemos sabemos que las familias prefieren la vivienda en alquiler. Creemos que hay una diríamos, apuesta muy decidida por la vivienda protegida de promoción para la venta y no para el alquiler. No entendemos lo de los locales comerciales. Yo sí lo entiendo en Baleares, no lo entiendo aquí. Con 211.000 viviendas vacías y un montón de suelo ocioso en los municipios canarios, ¿por qué tocar los locales sociales? Vi que los locales comerciales, o bueno, también llegarán los locales sociales. ¿Visto lo visto? Me parece que usted tiene ahora la oportunidad de explicarlo o también de explicar, por ejemplo, por qué reclasificar suelo que hoy por hoy tiene la tipología de rústico, por qué volverlo a reconvertir en suelo residencial cuando, insisto, en Canarias hay todavía mucho suelo ocioso. Son muchas las preguntas, hoy no era el objetivo hablar del decreto, pero es inevitable. Pero lo que sí nos parece relevante es qué va a hacer este Gobierno para que cuanto antes los canarios y canarias de la lista de espera tengan llaves en su mano. Gracias. Gracias, presidenta. Estamos de acuerdo, consejero, que es un problema complejo y como todos los problemas complejos requiere un abordaje integral. Pero también pensamos que no podemos perder la oportunidad que a través de un decreto de medidas urgentes y extraordinarias podamos buscar soluciones extraordinarias y urgentes para un problema grave. Esperamos que ese decreto se pueda tramitar como una ley y que todos los grupos podamos participar y mejorarlo de manera sustancial. Nosotros insistimos, no podemos perder la oportunidad que ofrece este decreto ley porque si es un decreto para abordar la emergencia habitacional, no puede haber medidas para dentro de 10 años, ni dentro de 4, tiene que haber medidas inmediatas. Y ahí creemos que el decreto es claramente mejorable. Nosotros creemos que si se aborda el reto de movilizar al menos un 10% de la vivienda vacía, lo podemos conseguir. Que hablamos de 20.000 viviendas. Eso sí, le tienes que dar al propietario, yo conozco bien a los propietarios porque hemos trabajado en el ámbito local con los dueños de la vivienda vacía, le tienes que dar 3 garantías. Que va a cobrar la renta a fin de mes, que no va a tener problemas para recuperar la vivienda cuando el contrato se acabe, y que si no tiene dinero para habilitarla, porque sabemos que muchas veces las viviendas están en mal estado, el Estado, en este caso la Administración, va a responder poniendo la seguridad económica, es decir, seguridad jurídica y seguridad económica. Y entonces tendremos a un porcentaje de canarios y canarias que están dispuestos a poner su vivienda a disposición del Gobierno. Habrá que reformar esa política en materia de vivienda vacía. Segundo, hay que regular el alquiler vacacional. También hemos perdido la oportunidad en este decreto. Este decreto aborda, cambia la ley turística. Es un decreto de enjundia, señor, por eso decimos que esperamos tramitarlo como ley. Cambia la ley turística, cambia la ley del suelo, cambia la ley de vivienda, interfiere en las competencias locales cambiando el planeamiento y también interfiere en las competencias de los cabildos. Yo no sé si ustedes han preguntado a Ayuntamiento, a FECAN y a FECAI sobre este decreto. Por tanto, es un decreto que está llamado a ser tramitado como una ley, a ser pactado por nosotros. Y le añado otra política más que para nosotros es muy importante para controlar este problema grave que tenemos en materia de vivienda. Hay que prohibir la compra a extranjeros de vivienda con el fin especulativo, porque esto está también disparando el mercado. Es verdad que hay una normativa europea que nos condiciona, pero habrá que buscar soluciones. Por tanto, consejero, a nosotros, para buscar soluciones eficaces que respondan a las demandas que tiene la ciudadanía canaria y que la gente de la lista de espera de vivienda pública y el canario y canaria que trabaja cada día y que no puede pagar la vivienda, el joven que se quiere emancipar, pueda tener acceso a una vivienda protegida, nos va a encontrar al lado. Pero para favorecer el negocio del sector privado y de la construcción, ahí nos va a encontrar enfrente. Por tanto, la vivienda es un derecho social, es un derecho básico, es un derecho fundamental. Gracias, señora diputada.